es una locura, ¿no? Y bueno, es este que como que clavó 3 estacas y con eso como que Exacto. ya pudo darse cuenta y dice, como, Dios, si nosotros tenemos internet y no podemos hacerlo. Creo que tenemos Ajá. programas espaciales, ¿no? Y que podemos ir más allá de nuestro globo y verlo. Y un tipo como... A no ser que asumamos de que nos están engañando. Claro, claro. Que es un poco bueno, esta cuestión como decir, a lo mejor vivimos en una Matrix, ¿no? Es lo que decías cada rato, así como que partiendo que la realidad existe, ¿no? O sea, partiendo que no estamos que no estamos siendo controlados ya por máquinas, que nada de esto existe en realidad. Pero a ver, no quisiera desviarme tanto del tema, quería preguntarte esta cuestión de, ¿existen como tipos de conocimientos o, no sé cómo decirlo, como peldaños del conocimiento? Podríamos hacer una teoría. Dentro de la teoría del conocimiento, pues bueno, bien podríamos poner, si no en un peldaño, sí como una diferenciación y darle atributos mayores al producto del conocimiento científico. Uh-huh. Bajo nuestro ejemplito, claro, es un paquete más sólido. Uh-huh. Que no sea el mejor es otra cosa, pero es el más sólido que no tenemos. Es perfecto, ¿no? Que no es el más bonito y el más perfecto, no. Ajá. Pero es el mejor que tenemos hasta el momento. Uh-huh. Pero eso lo hace un tipo de conocimiento especializado. Ya. ¿Eh? Tal vez no en una jerarquía, pero si lo ponemos horizontalmente lo distinguimos y le podemos dar atributos. Tal vez atributos implícitamente diría que son positivos, ¿no? Es más sólido, dura más. En cambio dura menos, es totalmente frágil, no soporta nada. Y ahí, en esa misma línea de empaquetaje del conocimiento, inclusive yo no descartaría lo siguiente. Al lado le puedo poner el paquete del conocimiento filosófico. Ya. En el sentido de que no estrictamente condice con la ciencia, ¿no? Ajá, hay muchas formas de pensar en la filosofía también. Bueno. Pero es una fuente muy rica de grandes intuiciones, de imaginación y de razones, un pensamiento sólido. Claro. Al lado no descartaría de poner como paquete de conocimiento a la religión. Sí. En el sentido de que las escrituras, en un sentido objetivo, no condigo, pero ese es otro tema, en que representen justamente la existencia de una entidad antropomórfica de deidad, pero que sí han ahondado en ciertos rincones de la condición humana. Los mandamientos, las historias de la Biblia, que son las más cercanas tal vez en nuestro caso a la forma en la que hemos crecido con ciertos factores de conocimiento, te pueden ayudar a conocer un poco la condición humana, las envidias, la violencia, la bondad, la misericordia, los anhelos y demás. Creo que Borges decía que la Biblia era como la mejor novela jamás escrita, ¿no? Y en eso, tocándolo con pinzas, es una forma de conocimiento. Ajá. Si es que desde mi punto de vista no lo ves como que es realmente la palabra de Dios. Claro. Sino que nos puede acercar a conocer la condición humana. Tal vez sea útil para algunos verlo desde la perspectiva literaria. Claro, ¿no? Claro. Y al lado pondría también un paquete inevitable, que es el arte. Wow. Justamente la literatura. Ya. La gran literatura como Dostoyevsky nos enseña tanto de la condición y la psicología humana como el que más de algunas charlas con tal vez muchos profesionales. Pero es una perspectiva muy personal, ¿no? Claro. Porque aquí siempre hay que tomar en cuenta también ese otro factor que era el del estudio. Pero lo que me voy es que en ese lado la gran literatura te ayuda a ahondar sin moralina, sin vendajes de moral y demás, en cuerpo y carne, de la manera más desnuda tal vez al ser humano, ¿no? Y su condición, sus vicisitudes. El gran arte también de la pintura, de la música, imagínate tú. Dices, aquí hay algo, pero no lo sé describir.
Pero me conmueve. Me conmueve. Me conmociona. Ah, ya. Sábato decía en el informe sobre ciegos que está sobre héroes y tumbas, que alguna vez a algún señor de Buenos Aires se le paraba y le preguntaba ¿de qué va ese informe de sobre ciegos? Ajá. Sábato le decía dígame algo, ¿le conmovió a usted? Ajá. Sí, mucho, pero no sé de qué va. Ah, entonces ahí hay una verdad. ¿De qué verdad hablaríamos? Esa tal vez inefable que todavía nos falta darle ciertas palabras, ¿no? Pero que es una forma de conocimiento, la condición humana. Ya. Te estás acercando justamente a las pasiones. Ajá. Tiene que complementar eso a, por ejemplo, los estudios de la matemática, creo yo, para ser un ser humano un poco más, como te decía al principio, o antes, ¿no? Con los ojos abiertos. Claro. Sí, te entiendo. Y me parece muy, no sé, sorpresivo, ¿no? Esta cuestión. ¿Y no crees que va un poco de la mano? Porque no sé si lo voy a poner bien, pero por ejemplo, esta cuestión de... Vamos a ponerlo como el arte. Ahorita hablabas de las pasiones humanas y creo que siempre es como que hace mucha referencia iba a decir Hamlet, pero es como que más general Shakespeare, ¿no? Esta cuestión del teatro. A lo mejor el arte o este aspecto del espectáculo, digamos, ¿no crees que se está moviendo mucho a la cuestión de la política para conducir cierto conocimiento? Ni siquiera a la política, tal vez, pero para conducir cierto tipo de conocimiento. No sé si ahorita más o menos decías como que venimos con una cierta configuración, ¿no? Tiene que ver con cierto conocimiento que nos han inculcado, que nos han ido metiendo, a lo mejor aplicaciones que nos han ido metiendo sin que nos demos cuenta y que hacen que veamos el mundo de esa manera. En algún grado sí. Y esto tiene que ver... la sociedad humana es una hipercomplejidad. Yeah. Y en toda esta hipercomplejidad, pues, miles de factores. Al principio decíamos sobre la ignorancia, ¿no? La ignorancia puede ser conducida. Claro que sí. Es decir, figuras o estratos de poder evidentemente tienen privilegios en uno de los factores que conforman nuestro paquete de conocimiento, ¿no? La información. Obviamente ellos, llamémoslo así, conocen más datos, más información que nosotros y las ocultan deliberadamente, porque no conviene que se sepan o porque podrían impactar de algún modo en el comportamiento, evidentemente, de la sociedad y hacer que tal vez se reconfigure o no. Esto evidentemente tiene que ver con que se habla en el mundo empresarial de la gestión del conocimiento. ¿No? ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué cosas vas a llevar de aquí a allá? ¿Cómo vas a hacer el flujo y el continuum? Evidentemente, dentro de la sociedad, en la política y en la economía, estás jugando esta teoría de juegos, ¿no? Justamente. Te estás imaginando qué sabe el otro y qué sabes tú. Es una estrategia, es decir, matemáticamente es como el comportamiento del jugador A y el jugador B si es que hace A o B. Y estás constantemente en la incertidumbre y demás. Incluso llegas a crear sociedades como la actual. Paranoia, velocidad a todo ritmo. Individuos que tienen acceso a toda la información posible. Seguramente ahora que hablamos de esto hay capas en internet las cuales están vedadas para nosotros. Claro. Pero tiene todo el acceso disponible y todos los medios para, entre comillas, comunicarse, pero sigue sintiéndose muchas veces solo, ¿no? Entonces recurre a consumir y demás, y va a consumir los productos que de algún modo también ciertas corporaciones en alianza con los políticos han encumbrado como mejores. Claro. Por otro lado, nuestra historia no es lineal, ¿no? No es que el conocimiento, sí progresivamente en la historia, haya tenido una línea ascendente. Han habido bajadas, subidas, en aquello que podríamos llamar algo ascendente. Tal vez solo una planicie donde nos vamos topando con nuevos paisajes de conocimiento. Pero evidentemente puede usarse estrategias y diseñarse para
que determinados grupos no accedan al conocimiento y otros se beneficien con él. Vamos a un ejemplo bien burdo tal vez, pero bien actual, el chat GPT. ¿Ya? La primera versión era gratuita, ¿no? Después crearon otra con pago. ¿Quién iba a pagar? Las personas que tienen más dinero. Se iban a beneficiar más de las funcionalidades de este gran recurso. Ajá. Y así funciona con la mayoría de los productos y mucho más del software. Claro. Entonces sigue habiendo porciones de personas, individuos que se benefician más por la misma estructura social. Por lo tanto, si tienes en la mayoría de los casos o en muchos países, llamémoslo así, inclusive a individuos con ciertas falencias cognitivas, psicológicas, evidentemente van a construir adrede mecanismos para coartar, ¿no?, el conocimiento o su acceso. Sí, sabes, era como un poquito, te quería hacer, bueno, te hice esta pregunta, más bien yo creía que iba por ese lado de esta cuestión de quién decide quién es ignorante o por qué se usa la ignorancia como un insulto. Tiene que ver a lo mejor con esta cuestión del poder, ¿no? No me refiero necesariamente al poder político, pero como tú lo dices ahorita, ¿no? Como yo tengo mucho dinero, puedo entrar a informaciones de paga que no van a tener el resto. Con más información puedo hacer mejor cosas, qué sé yo, es vender mejor mi producto, hacer que mi empresa esté cada vez mejor, y no me conviene que el resto tenga esa información, porque si no mi empresa se viene abajo. Entonces es como que esta cuestión a lo mejor de la ignorancia tiene que ver con esta cuestión del poder, ¿no? En uno de sus grandes aspectos, sí, ¿no? En la línea que decían. Puede seguir generando estructuras o sociedades como la de Corea del Norte. Sí, claro. De algún modo estás ayudando a que generaciones de esclavos, esclavos modernos, que no pueden escapar, no son libres, no tienen acceso al conocimiento, vivan ahí y que trabajen para mantener ese mismo estado, una gran paradoja, ¿no? Claro. Incluso esto podría retrotraernos a crisis existenciales, ya que habíamos hablado de Dostoyevsky. En síntesis, sí, hay estructuras y formas en las cuales puedes coartar los accesos, los canales, e incluso puedes, y aquí está la gran paradoja, ¿no?, con un tipo de conocimiento puedes ahogar el conocimiento de otro. Claro. Si conoces técnicas de tortura, entre comillas, de condicionamiento psicológico y mental, puedes incluso reducir a una persona a una expresión muy baja, ¿no? Coartarlo de algún modo. Ya lo has condicionado mental y psicológicamente por cierto tipo de conocimiento sobre cómo condicionar a un ser humano. Claro. Entonces, de algún modo ya tienes a un individuo que tal vez no tiene en ese momento toda la iniciativa posible que sí la tendría si no lo hubieras coartado. Sí. Y por otro lado, esto no quiero dejarlo pasar, ¿quién decide? Te preguntabas, ¿no? Me preguntabas. Y hablábamos sobre tribunales y demás. En última instancia, podemos crear instituciones, estructuras que nos permitan validar. En el caso del conocimiento científico, están las revistas, están los experimentos y demás. Pero inclusive en las revistas y demás se han visto casos, ¿no? En los cuales un lazo, un nexo hace que tu artículo sí se publique y el del otro no. Pero en última instancia voy a recordar un hecho que sucedió con un gran científico que era Richard Feynman, un físico que ganó el premio Nobel y que era un pensador excéntrico, muy divertido además. Lo llamaron para formar parte del equipo del Voyager, ¿no? Una nave espacial que explotó en los 80, creo era. Se hicieron todas las pruebas y demás, y pues bueno, él, un pensador más profundo y más curioso y más metódico, más extravagante, pudo identificar el porqué.
Lo explicó de una manera muy sencilla con un vaso y era por el enfriamiento, ¿no? La nave no había sido bien soldada en determinados lugares y al llegar al espacio hubo un enfriamiento total que luego desencadenó todo un desperfeccionamiento y un desperfecto, mejor dicho, de la máquina y explotó. En última instancia dijo, bueno, en su informe, ¿no? Bueno, todo esto no convenía a las altas esferas de la NASA y del gobierno, pero dijo en última instancia, bueno, a pesar de que he tenido que coartar mi informe de tal o tal manera, a la realidad, a la naturaleza no se la puede engañar. Claro. Entonces nuestro último tribunal debería tratar de ser, o nosotros concebirlo así, a la naturaleza, ¿no? Ya. A la realidad que hablaba, Ajá. como nuestro real juez. Qué bueno. Qué bueno. ¿Ubicas esta? Es una serie, perdón. Iba a decir peli. Es de... Creo que se llama Chernobyl. ¿Ya? ¿La has visto? ¿Es película? No, es una serie. Está en HBO. Son igual como 4 o 5 temporadas. Es muy corta, pero te engancha tremendo. Y al final... Es que me has hecho recuerdo. El científico que está como que averiguando qué ha pasado en Chernobyl. Y cuando está ante un jurado... dice lo mismo, dice algo parecido, como que nosotros en realidad tenemos una deuda con la verdad y esa deuda, si no la decimos, se va a ir acumulando y en algún momento va a tener que salir, ¿no? Como que, bueno, era una honestidad científica que más bien los políticos querían como que, ¿cómo se dice? Como ocultarlo, ¿no? Porque era como que el prestigio que tiene un país o que tiene una nación. Y me quería ir un poquito a esta cuestión, no quiero dejarlo pasar, me decías como que, o sea, el caso extremo puede ser Norcorea, Corea del Norte, ¿verdad? O uno de los casos. Uno de los casos. ¿Crees que hay uno a lo mejor más cercano aquí? Y quería decírtelo porque, no sé, siento que no es como que, ok, no somos Corea del Norte, estamos libres de esto. No quiero pensar que es así, porque siento que hay cuestiones que, no quiero decir adoctrinado tal vez, pero que nos han enseñado, por ejemplo, en la currícula del colegio, por ejemplo. La cuestión histórica del colegio es lo que más me viene a la cabeza, como esta cuestión de que Bolivia, a lo que recuerdo y a lo que cuando hago charlas con amigos, es como que la visión que tenemos de historia que nos dan de Bolivia es como que Bolivia es su víctima, toda su historia, ¿sabes? Entonces es como que es ese hecho o esa anécdota, historia que nos dan, tiene repercusiones, ¿no? En todos los que creemos, que ni siquiera la hemos vivido, ¿no? Pero es como que es nuestra historia. Entonces, a lo mejor va a seguir siendo así, ¿no? En términos psicológicos, una víctima va teniendo poder también, ¿no? Con eso no quiere decir que hay casos realmente en los cuales es una víctima muy golpeada. Yeah. Pero si esto lo trasladas al ideario colectivo, evidentemente afecta en la visualización, ¿no? Tal vez te ves o llegas a ser que la mayoría de las personas que van creciendo con ese discurso hasta el momento en el cual, ya sea por razones netamente humanas y propias o porque ha tenido alguna otra buena influencia, lo cuestiona. Entonces tal vez se va a ver solo como un peón más, ¿no? En ese tablero gigante del mundo y la geopolítica. Y entonces vendrá todo lo demás. No vale, pero aquí en Bolivia siempre es así. O el discurso que tiene sutilezas psicológicas desde mi punto de vista, ¿no? El decir, es que los bolivianos somos así. No, creo que cada uno tiene que ser responsable hasta de esos pequeños puntos gramaticales cuando se manifiesta, de decir, no, yo tal vez soy así o tal vez no. Tema de la hora, por ejemplo, ¿somos puntuales o no? No, es que los bolivianos somos así. La hora boliviana. La hora boliviana es totalmente un estigma y, llamémoslo así, sirve como un paraguas, ¿no? Para ponernos todos en la misma bolsa. Esto seguramente tiene que ver con algún otro estudio sociológico y psicológico, cómo ha devenido también el que se vea siempre con cierta inclusive envidia o recelo aquel que de algún modo u otro está, llamémoslo, si utilizamos esas gradas del conocimiento, por lo menos como figura, subiendo en esa gradita poco a poco y se va alejando de nosotros.
Y aquí volveríamos al tema también que es muy álgido y crudo sobre la banalización o el ninguneo del conocimiento, ¿no? Más vale alguien ignorante y popular. Uh-huh. Y aquí utilizo el término ignorante como el alarde de. Uh-huh. Isaac Asimov decía en algún momento que justamente se ha llegado al nivel en que la ignorancia de uno vale lo mismo que el conocimiento de otro. Uh-huh. Pero aquí no hablamos del proceso como tal, sino del alarde de la ignorancia, ¿no? ¿Para qué voy a saber eso? Uh-huh. O sea, no es cool, no está en buena onda saber eso. Claro. ¿Por qué? ¿Qué me va a servir, qué sé yo, Platón, Aristóteles? Claro. ¿Quiénes son esos? O sea, sí, ¿qué me friegas con eso, digamos? Ajá. Es que es una cuestión humana, tiene que ver también con seguramente las tendencias y perfiles de las personas Uh-huh. en términos de personalidad, sobre con qué soy más afín. Pero si tú le das en un plato o en un banquete a un niño o a un adolescente, tal vez sería bueno darle todo el abanico, ¿no? Mira, todo esto el ser humano ha indagado, Uh-huh. se ha interesado por esto. Uh-huh. ¿Qué te parece esto? Y no darle solo una porción que tal vez te muestra a un ser humano imitando a un mono Uh-huh. en un video cortito, que Claro. además luego tiene incidencias en sus cogniciones, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Tenía como que, bueno, no sé, es como una opinión que tengo, pero es que no es difícil, o sea, siguiendo con tu metáfora, digamos, de los platos, es como que, digamos, que podemos poner, el conocimiento científico es un plato de verduras. Uh-huh. No, a lo mejor no es lo más rico, porque como tú has dicho, es difícil, o sea, toma tiempo, bueno, tienes que sigo comprar muchos libros, entrar, como, bueno, sobre todo el tiempo, digamos, tiene mucho costo, si quieres, de oportunidad invertido ahí. Y el plato de verduras, tal vez es lo más insípido que hay, pero es lo más nutritivo, ¿no? Y pones otro plato, pam, que es pollo frito. Y eso es TikTok, ¿sabes? Yeah. Entonces, o sea, ya hablando como en las sociedades, como que, ¿qué van a preferir si le ponen los dos? Como que por lo general vas a decir, quiero un pollo frito. Claro. Prefiero pasar mis 6 horas después de que vengo del trabajo viendo TikTok a decir, a ver, vamos a analizar un poquito de teoría del conocimiento, ¿no? Uy, qué emocionante. Sí, claro. Quiero una zanahoria insípida, bien cocidita. Ahí está el